Elena, no, abuela, detente, Sam. Me levanté de golpe al tener otra de aquellas espantosas pesadillas. Ahí de pie en mi cama, se encontraba Sam con una taza de café que sostenía con sus delicadas manos. Buenos días, Martín. ¿Otra vez estabas soñando? Escuché tus gritos desde la cocina. Veo que te levantas todos los días temprano. Deberías quedarte más tiempo en la cama. Acomodó mis zapatos mientras acercaba el café al buró de la cama. Tú sabes que no puedo dormir por mucho tiempo. Estar acostada me provoca aburrimiento. Mientras mira por la ventana un par de segundos. Eso ya lo sé, pero relájate. Sam, ya tiene mucho tiempo que nos acecharon esas terribles bestias. Pero hay algo que me inquieta. ¿Por qué no has querido decir dónde está el lugar que mencionaste esa noche? No sé de qué me estás hablando, murmuró. ¿Otra vez me vas a ignorar? De veras que no puedo contigo, le dije saliendo de mi cuarto. Una vez más, Sam había evitado responder a mi pregunta, pero no sabía cuál era la razón que le impedía decirme su secreto. Desde que ella era una niña pequeña, me pareció alguien especial. Y justamente cuando la vi transformarse en aquel majestuoso nahual blanco, supe que ella podía ser una criatura legendaria y sagrada. El tiempo pasó sin que me diera cuenta, y cuando hice una pausa en mi presente, yo ya estaba mucho más viejo, y Sam se había convertido en una hermosa señorita, con cabellos negros que se mezclaban con un mechón blanco justo a la altura de su frente. Durante casi 10 años viví con Sam en la casa de mi abuela. De vez en cuando regresaba al hospital a realizar autopsias en la morgue, pues de algo teníamos que sobrevivir. Sin embargo, tiempo después en un rincón de la casa, encontramos un maletín lleno de billetes de manera misteriosa. Sentí que quizás mi abuela había dejado ese dinero olvidado, por lo que me guardé el remordimiento al usarlo para vivir de manera modesta hasta la actualidad. Con el tiempo adopté a Sam como si fuera mi propia hija. Vivimos en la casa de mi abuela que se encontraba al iniciar el espeso bosque. Pasaron exactamente 10 años, y durante ese tiempo, ella permaneció en la casa sin socializar con nadie. No le gustaba acompañarme a realizar las compras, mucho menos quiso entrar a una escuela en el pueblo. Para mí, Sam era misteriosa, pero yo siempre respeté sus deseos. Por las noches asomaba en la ventana cuando era luna llena, y entre la suave oscuridad notaba que un destello de luz la envolvía misteriosamente. Luego ese resplandor desaparecía y ella quedaba con un semblante pálido que se iluminaba con sus grandes ojos azules. Entonces suspiraba y regresaba a su cama. En esas situaciones jamás notó que yo siempre la estaba observando, porque de alguna manera necesitaba entender los misterios que envolvían a Sam, mi majestuoso nahual blanco. Desde la noche del acecho, jamás nos volvimos a convertir. Juramos permanecer en nuestra forma de humanos, a excepción que unas fuerzas poderosas nos obligaran a hacerlo. Permanecer nuestras identidades ocultas podía salvaguardar nuestras vidas de las personas que quizás pensaban que éramos un peligro para la sociedad. Llegó el mes de octubre, la fecha tan esperada por la población en general, la celebración de la Noche de Todos los Santos, el Día de Muertos. Era algo que no se dejaba escapar. En este mes, el día número 21, decidí celebrar los cumpleaños de Sam, porque fue la fecha en que ella se quedó a vivir conmigo y por lo tanto, desde esa ocasión, comenzamos a celebrar cada uno de sus cumpleaños. Me sentía el papá adoptivo más afortunado, al llegar a quererla como a una hija. ¿Qué sucede, Sam? Ya llevas varios minutos mirando por la ventana. Hay alguien de pie mirando hacia acá desde aquellos 2 árboles. Creo que es una mujer mayor. Ella señala la dirección abriendo la cortina. ¿Estás segura? Debe ser una de las vecinas que acaban de llegar la semana pasada. Me di la vuelta para regresar a la cocina. Es muy extraño, guiñó el ojo. Ya son varios días que lo observo en el mismo lugar y a la misma hora.
No debes preocuparte, seguramente es alguien más que vive en aquellas casas. Al darme cuenta de que aquella mujer seguía mirando hacia la ventana donde Sam se encontraba, salí por la puerta sin que ella se diera cuenta, para averiguar qué estaba haciendo esa persona invadiendo mi propiedad. Al irme acercando le grité: «¿Quién es usted? Responda». Al no tener respuesta, volví a hacer la pregunta. Esta vez ya me notaba un poco enfadado, pero aquella mujer solo giró la mirada hacia donde me encontraba y dibujó en su rostro una sonrisa macabra. Tenía los dientes podridos y amarillentos, con una sensación de miedo que me hice para atrás temiendo lo peor. «Váyase de aquí», le dije enojado. Ella movió sus labios para decirme en voz baja murmurando y apenas alcanzaba a escucharla: «En donde quiera que estén, siempre los están observando. Al fin ha llegado el día que ellos tanto han anhelado». Con una risa que me estremeció los huesos, ella se fue perdiendo entre la oscuridad que envolvía el inicio del espeso bosque, y mientras fue desapareciendo, escuché sus carcajadas que se iban alejando hasta que ya no se oían más. Entonces corrí de inmediato al interior de la casa un poco alterado, mientras que Sam seguía mirando a través de la ventana. Al acercarme nuevamente, ahora se encontraba un joven como de 18 años, alto de piel morena. Cuando se dio cuenta que me acerqué a la ventana, se dio la vuelta y caminó hasta donde comenzaba la carretera. Mi casa estaba al final del bosque, donde inicia el camino que va rumbo a la ciudad. De esa manera se veía perfectamente quién iba caminando y quién arribaba para poder llegar al centro de la comunidad. La situación causó un poco de incomodidad entre Sam y yo. Mientras ella no podía dejar de ver por la ventana, al estar un poco alterado, le grité enojado que fuera a su cuarto. Mis sentimientos estaban fuera de control. No podía evitar sentir el mismo miedo de aquellas veces que me enfrenté a los nahuales. La transformación de mi cuerpo me causaba dolor y repulsión. No quería tener la necesidad de volver a experimentarlo. En cambio, Sam podía transformarse sin ningún problema, y eso acostumbraba a hacer en las noches de luna llena, como si fuese una hermosa loba blanca. 2 días después se acercaba la fecha del cumpleaños. Por la mañana me dispuse a salir de compras para hacer la pequeña celebración que acostumbrábamos desde que ella se quedó a vivir en casa. Le pedí que me acompañara, pero ella no quiso, así que no insistí y encomendé que me ayudara a limpiar la casa. Asintió con un sí, mientras yo me alejaba con el auto rumbo a la única tienda del pueblo. Al llegar comencé a buscar los ingredientes que necesitaba para realizar la cena. Entonces vi que no iba a encontrar todo lo que estaba en mi lista, por lo que salí de la tienda. Decidí ir hasta el centro de la ciudad, que estaba a un par de horas. No creo que me tarde mucho, pensé. Arranqué mi auto para seguir el camino hacia la carretera. En esos momentos, cuando iba a dar la vuelta hacia la izquierda, miré que alguien apareció de la nada frente a mí. Frené de golpe haciendo rechinar mis llantas, dando un volantazo que casi me provoca un golpe en la cabeza, pero afortunadamente logré controlar el equilibrio del auto. «¿Por qué no se fija?», le grité enfadado, con el rostro colorado como el jitomate. Un hombre como de 30 años estaba justo frente a mi auto sin moverse. Era como si mirara perdido el vacío, o quizás su mente no se encontraba activa en su cuerpo. Tenía la misma vestimenta que aquellos hombres que nos acecharon, pero esta vez traía una pulsera roja en la muñeca de una de sus manos. Segundos después, entre los alrededores, fueron apareciendo otros hombres con las mismas características y atuendos idénticos. Ellos se acercaron hasta donde yo me encontraba, mientras que uno sostenía en su mano una especie de radio y se miraba que comunicaba con alguien más. Abrí los ojos forzando la vista para identificar al hombre del radio, pero en un segundo la sirena de una patrulla se fue acercando y el grupo de personas que me estaban rodeando se dio la vuelta para perderse entre las calles del pueblo. Aceleré de inmediato rumbo a mi casa, olvidándome de las compras para el cumpleaños. Sin embargo, me detuve por unos momentos tratando de controlar cualquier impulso que echara a perder el festejo del momento tan importante para nosotros dos. Así que me di la vuelta para regresar rumbo a la ciudad. En el camino coloqué música de Bob Marley,
No me gustaba mucho ese género, pero a Sam le encantaba. Al escuchar cada melodía me acordaba de ella cuando era una niña, e increíblemente creció para convertirse en una hermosa jovencita. Era el padre más afortunado por tenerla a mi lado y juré protegerla de cualquier extraño que quisiera hacerle algún daño. Al llegar a la ciudad, me estacioné en el primer centro comercial. Al surtir la lista de ingredientes que necesitaba para la cena, me encontré con una mujer que traía de su mano a un niño pequeño. Vi que iba y venía observando los estantes de manera sospechosa, y cuando se retiró de la tienda, la alarma sonó de inmediato y varios policías se acercaron. Los guardias sostuvieron a la mujer del brazo, revisando las pertenencias que llevaban en su bolso, y lo extraño era que solo llevaba una botella de fenol líquido. «Con que tenemos aquí a una ladrona», informó el policía. «¿Para qué quiere ese líquido tan peligroso?», le preguntó a la mujer tratando de mirar su rostro que lo escondía en una capucha de su chaqueta. Al final ella no contestó. El policía hizo el informe correspondiente y se llevó a la mujer a la oficina que se encontraba por detrás de la tienda. Yo miré claramente que ella y el pequeño entraban y se sentaban en una banca. Conforme me iba alejando, en aquel niño resplandeció un brillo extraño en sus ojos, como sucedía con los de Sam. Me quedé inmóvil observando hasta que alguien me sorprendió por las espaldas. «Martín, ¿eres tú?» «Oh, imposible», exclamé sin poder creerlo. «Tantos años sin verte, en realidad pensé que estabas muerto. Desde que te mudaste de la ciudad jamás supe de tu existencia», me dijo una mujer que conocía desde años. La aparición de Lauren me causó demasiada impresión. Ella fue una compañera de la Facultad de Medicina y compartíamos el mismo edificio de residencia. Nos volvimos a encontrar después de los hechos acontecidos con mi abuela, e intentamos que se diera algo entre nosotros después de la muerte de Elena, pero no funcionó, así que decidí alejarme de ella para no lastimarla. En realidad, sé que me quería. Le conté todo lo que había hecho desde que nos dejamos de ver, e insistió conocer el pueblo donde se encontraba la casa de la abuela. Yo no pude negarme a su petición, así que le invité a celebrar el cumpleaños de Sam. Por el camino charlamos de cosas que habíamos vivido juntos, de algunos proyectos que quizás pensábamos para el futuro. Sin embargo, en medio de la distracción que me provocó su presencia en el auto, al llegar a una pequeña curva sentí que algo golpeó la defensa del coche. «Lo que me faltaba», dije enfadado. «¿Qué sucedió?», dijo Lauren desde el auto. En medio de la carretera había arrollado a un cerdo negro, y no entendía cómo es que ese animal andaba vagando justo en ese tramo de la carretera. Para mí era imposible. Lauren, al darse cuenta, sintió compasión por el animal, pero no podíamos hacer nada y lo dejamos ahí tirado. Seguimos nuestro camino, ya casi llegando a mi casa, que era la primera al entrar al pueblo. Ahí, junto a una maleza de árboles que subían a la montaña, algo se estaba sacudiendo. «Espera», le dije a Lauren. Bajé del carro y me acerqué para ver qué había ahí. De pronto, escuché que algo se movió y al abrir la hierba, ahí estaba parado un ser extraño. Tenía el cuerpo de un perro, pero la cabeza de un cerdo. Abrió su hocico y dijo mi nombre: «Martín». Yo de la impresión caí al suelo y me golpeé la cabeza. Cerré los ojos porque perdí el conocimiento. «Martín, Martín, ¿estás bien?». A lo lejos escuché que me gritaban por mi nombre. Intenté abrir los ojos y después de esforzarme, al fin pude ver que Lauren estaba sosteniendo mi cabeza hincada en el suelo. «Oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». «Nada, solo me tropecé con esa piedra, pero no te preocupes, estoy bien. Perdón por haberte asustado». Me levanté del suelo para llegar a casa de la abuela. Ya era demasiado tarde y Sam seguramente estaría inquieta. «Por fin llegas. ¿Por qué demoraste tanto?», me dijo Sam corriendo desde la puerta observando a Lauren. «Mira, Sam, ella es Lauren, una vieja amiga». Ella le da la mano a Sam, pero ésta la rechaza. «¿No me dijiste que no tenías amigas?», contestó Sam un poco celosa. Bueno, me sentí apenado. Lo que quise decir era que no tuve muchos amigos, pero vamos a la casa a preparar la cena. Creo que se me ha hecho un poco tarde.
Entramos a la casa y Lauren se ofreció a ayudarnos a preparar la cena. En esos momentos noté que Sam estaba molesta con la presencia de mi amiga, pero no quise darle importancia porque sabía que era la primera vez que ella convivía con otra persona que no fuera yo. Al terminar de preparar lo necesario para el festejo, nos dispusimos a sentarnos en la mesa. Lauren trataba de platicar con Sam de algún tema de su interés, pero ella rechazaba en todo momento la conversación. Cuando se dio cuenta de lo sucedido, dejó de insistir y comenzó a cambiar de tema en la conversación, dirigiéndose a mí. Este año el festejo fue diferente. Noté en el rostro de Sam que no le había agradado en lo absoluto, pero no quise ser descortés con Lauren, que muy amable se ofreció a acompañarnos. Tanto tiempo estuvimos solitarios. De alguna manera me había acostumbrado a la soledad desde que murieron mis padres, y al quedarme con mi abuela, era como si ella nunca hubiese estado presente. Solo veía su cuerpo ahí, sin ninguna expresión. En realidad, su mente no estaba en su lugar cada que me encontraba junto a ella. Fue entonces que decidí cambiar la forma de vida que llevaba con Sam, y acepté dejar entrar a Lauren para que lograra cambiar un poco nuestras rutinas. La noche había caído inesperadamente, y después de unas horas, Sam regresó a su habitación y yo me quedé en la sala platicando con Lauren. De repente, algo ocurrió que causó una chispa de energía en mis manos y pies. Era como si hubiese tocado algún objeto con corriente. En ese momento miré que los ojos de Lauren resplandecieron y cuando ella se dio cuenta, se volteó de espaldas. «¿Qué sucede?», le dije temblando. «No sé de qué me hablas», me contestó. «¿Por qué brillaron tus ojos?». Traté de mirarle el rostro. Inesperadamente, una ventana de la sala se abrió de golpe y al tratar de cerrarla, ahí junto a los árboles donde comenzaba el bosque, se encontraban varios seres extraños con el cuerpo de un perro y la cabeza de un cerdo negro, pero estos eran enormes justo como los nahuales. Lauren se hizo para atrás al mirar tal terrorífica escena y yo corrí hasta la recámara de Sam para ver si ella estaba bien. Cuando llegué a su habitación, Sam no estaba por ningún lado. Su cama estaba descendida, pero no se encontraba en su habitación. Le grité con desesperación buscando por toda la casa, pero ella no estaba. Un vidrio se escuchó de la parte de atrás de la casa, justo a la altura de la recámara de la abuela. Cuando corrí hacia ella, miré que el cristal de la ventana estaba roto. El aire entraba con violencia, alborotando las cortinas blancas. Y ahí entre la oscuridad, miré a aquel joven que estaba anteriormente en la casa, saltando por el techo llevándose en sus brazos a mi querida Sam. Grité con fuerza mientras aquel chico se perdía en la oscuridad, y con un extraño chiflido llamó a las criaturas con cabeza de cerdo que lo seguían a toda velocidad. Los seres extraños se perdieron entre los árboles. Entonces corrí desesperado a la puerta tratando de alcanzarlos, pero Lauren me detuvo del brazo. «Espera, no podrás con ellos de esa manera», me dijo. «¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tú sabes quiénes son? Responde», le dije alterado. «Son nahuales», contestó temblando. «Eso no puede ser posible. Los nahuales no tienen esa horrible cabeza de un cerdo». Existen diferentes criaturas que se conocen como nahuales. Algunas son similares a un lobo, pero muy grandes. Otros tienen la cabeza de un cerdo como los que acabamos de ver, y otros más. Son enormes con pezuñas como de un toro. Se pueden poner en dos patas y estos hablan. Los nahuales pueden tomar forma de dos especies. Depende del origen y del poder que utilicen. No entiendo nada, pero necesito ir por Sam. No sabrás a dónde la han llevado. Aquel lugar es como un secreto. No existe mapa ni camino que pueda tomar para entrar a Dark Keep, el pueblo natal de los nahuales. ¿Cómo lo sabes? No entiendo. Lo sé, porque yo también soy uno de ellos. En esos momentos el cuerpo de Lauren se transformó en un enorme nahual, pero de color negro como la noche. Me miró a los ojos y después volvió a su forma humana. Cayó en mis brazos tambaleando su cuerpo. Cuando se sintió mejor, se sentó en la sala y pidió que la escuchara. «Martín, yo vengo de ese pueblo.
ahí donde vivía la mamá de Sam. Ellas dos fueron las primeras que huyeron de allí dejando todo. Llegaron a esta ciudad pidiendo limosna, pero las encontraron y terminaron con su madre. Aunque Lina era fuerte, no pudo con todos ellos. ¿Lina?, le dije. Sí, Lina era la mamá de Sam. Yo huí también con ellas dos y llegué a esta ciudad, donde intenté rehacer una nueva vida olvidándome de mi origen. Fue que te conocí a ti, y aunque supe también que eras uno de los nuestros, jamás te lo hice saber. Me sentí impotente cuando mataron a tu novia. Ya sabía que te iban a atacar, pero no me fue posible intervenir. En realidad, no podía. Realmente lo que me estaba contando Lauren para mí era increíble. No entendía cómo era posible que existieran muchas criaturas como nosotros. Creo que en este mundo, así como en el universo, existían seres que no imaginaba y que apenas los estaba descubriendo. Necesito traer de vuelta a Sam. Debo ir por ella. Está bien, yo te llevaré hasta allá. Arribamos mi auto para ir al pueblo de los nahuales. Ese lugar no estaba en el mapa de mi GPS. Lauren me dijo que confiara en ella, que ella me diría hacia dónde tenía que manejar. Arranqué entrando por la carretera que va hacia el centro del pueblo. Luego Lauren me dijo que me detuviera justo a la altura de un poste de luz que tenía una tabla que al parecer era de un letrero. Al acercarme para mirar, claramente vi que decía: «Jamás entres por este camino». Lauren asintió con la cabeza diciendo que era por ahí. Así que sin pensarlo, derribé una pequeña cerca y nos adentramos por una maleza espesa de hierba que apenas si podía conducir el auto. Pasó 1 hora aproximadamente. En ese momento sentí un viento helado que inundó el interior del auto y de repente una voz escuché que venía del asiento de atrás. «Descuida, ya estamos cerca». Lauren y yo volteamos de inmediato. Y ahí en el asiento estaba la mujer del supermercado de la ciudad con su niño pequeño. «¿Cómo llegaron hasta ahí?», les dije deteniendo de golpe el auto. «Siempre hemos estado aquí», me contestó la mujer. «Debes seguir manejando, estamos en el camino correcto». El niño se escondía en el brazo de su madre. Entonces yo seguí manejando 1 hora más, y cuando ya me estaba cansando, miré el final de la maleza de hierba donde estaba una vieja carretera. Tenía baches por doquier y la cubría un manto de neblina. Desde este momento, debes tener los ojos muy abiertos y activar tu defensa. Ellos están por todos lados, incluso de día, me dijo la mujer, y luego desapareció con el pequeño. Lauren y yo nos quedamos mirando, pero seguimos el camino de aquella carretera. Al irla atravesando, no podía ver nada con la neblina, así que intenté prender las luces, pero Lauren me lo impidió, alegando que nos podían descubrir que estábamos entrando al pueblo. Después de un par de horas, miré que en la neblina iban apareciendo una que otra casa. Parecía un pueblo fantasma, de esos que salen en las películas. Seguí manejando y llegué hasta un arco que anunciaba una entrada. Al asomar la cabeza por la ventana, las nubes abrieron dejándome ver unas letras talladas en la piedra. «Bienvenidos a Dark Keep». Lauren asintió con la cabeza. Entonces arranqué el auto para ir lentamente mirando para un lado y para otro. Parecía una escena de aquella película Silent Hill. Las casas eran de madera con techos de tablas. No había nadie por ningún lado. Parecía un pueblo fantasma. «Hey, disculpa». A lo lejos miré que alguien se echó a correr. Entonces salí del auto para seguirlo. Al irme acercando era un niño como de 10 años que se metía en una de las casas. Entré de golpe abriendo la puerta y allí estaba una familia conformada por una mujer, un hombre y una anciana. «¿Quién eres tú?», me dijo la anciana, que tenía las pupilas de sus ojos de color blanco. Supuse que era ciega. «Estoy buscando a mi hija Sam», le contesté desconcertado. Ella se acercó hasta donde yo estaba, oliendo mi cuerpo. Luego regresó a una vieja silla de madera y me dijo: «Debe regresar por donde vino. Jamás debió venir a este lugar. Olvídese de esa chica.
jamás la volverá a ver. Ellos ya la tienen en su poder. ¿Qué está diciendo?, le dije alterado, mientras que sentí una fuerza que me empujó hacia atrás. Y al darme cuenta, aquel niño se había transformado en un nahual. ¿Qué es este lugar y quiénes son ustedes?, le dije. Tú eres uno de nosotros. Tu abuela huyó con tu querido padre a otro lugar, pero ella no soportó que él no aceptara cargar con la maldición de ser un nahual. Por eso necesitaba deshacerse de ellos para que tú la heredaras. ¿Qué me está tratando de decir? Que tu querida abuela mató a tus padres. Las palabras de la anciana me hicieron caer al suelo de la impresión. No podía creerlo y en esos momentos Lauren entró a la casa para saber qué era lo que estaba pasando. La anciana la reconoció también y entonces me senté para escuchar todo lo que tenía que decirme. Ella me dijo que en ese pueblo existían varias formas de nahuales, pero las más apreciadas eran aquellas que se parecían a los lobos. Atesoraban a una entidad que les alimentaba de poder por muchos años. Sin embargo, para que esa energía siguiera llegando a cada una de las criaturas, debían de sacrificar a quien consideraban un nahual sagrado, y precisamente era el de color blanco. Por mucho tiempo se prepararon para ir tras Sam. Mandaron a los nahuales en forma de cerdo, que eran liderados por aquel joven, el hijo del gran nahual. En unas horas iba a ser nuevamente de noche. Era el 22 de octubre, la fecha de la primera luna llena. Debía apresurarme a ir a la guarida de los nahuales cerca de ese pequeño pueblo, pero me advirtió la anciana que ese lugar estaba custodiado por muchos de ellos en forma humana y otros en bestias. Me puse ropas que me prestó la mujer que era la madre del niño. Pertenecían a su difunto esposo. Así me vería como ellos. Un overol, camisa de cuadros y botas de hule que me llegaban hasta la rodilla. Y me untó una extraña sustancia que al olerla apestaba. Decía que era el mismo olor de los integrantes de su familia. Así que no iban a descubrirme fácilmente. Caminé con Lauren, quien llevaba el mismo atuendo, hasta llegar a una especie de templo muy grande. A las afueras estaban varios hombres vigilando, y por los lados había criaturas amarradas, parecía que no tenían razón. Ya estaba oscureciendo, y unas antorchas se comenzaron a encender alumbrando el lugar. Le dije a Lauren que esperara mientras yo me acerqué lentamente. Estando cerca del templo, miré por una pequeña ventana, y allí estaba Sam, atada de las manos y los pies con una cadena. Luego un hombre se acercó a ella. Traía gabardinas a la rodilla y un sombrero. «No puede ser», murmuré. Era el mismo hombre que se me había aparecido una vez en el hospital de la morgue. El tiempo transcurrió y la luna comenzó a salir. Era enorme y muy redonda. Parecía una pelota. Miré que una mujer se acercó a Sam para quitarle la cadena. Luego le inyectó una sustancia y ella cayó al suelo. «La han matado», me dije. En esos momentos escuché que aquel hombre les ordenaba que fueran todos a la casona. «Vámonos a la casona», decía. Salieron del templo cargando en los brazos a Sam, mientras que varias personas más se iban reuniendo, siguiéndolos al lugar que había escuchado. Se detuvieron frente a una especie de granero. Abrieron dos puertas grandes y allí estaba una imagen espantosa. Era como un animal. Tenía trompa de cerdo y cabeza de lobo. Dejaron en el piso a Sam, mientras que las personas iban ingresando, hincándose en el suelo, justo a las 9 de la noche, donde la luna comenzó a ponerse de color rojo debido al fenómeno del eclipse. Ella estaba tendida inconsciente. En un par de minutos todo quedó en silencio, y después, aquel hombre que los dirigía dijo unas palabras que no entendí en nada. Segundos después, sacó una especie de miniespada, y al momento que iba a intentar clavarlo directo al corazón, ella se movió tratando de despertar. «¡Ha despertado!», gritó enfadado. «Lucy, Lucy, ven aquí», gritó nuevamente. La mujer que lo acompañaba entró corriendo con una jeringa. En esos momentos intentó inyectar a Sam, pero yo no pude contenerme y dije: «¡Basta! ¡Detente!». Todos los presentes me miraron
y aquel hombre se acercó para decirme: «¿Tú? ¿Cómo te atreves a estar aquí?» «No dejaré que lastimes a Sam», le contesté. «¿Y cómo piensas impedirlo?», me dijo burlándose. En esos momentos comencé a ver lo más escalofriante que mis ojos jamás hubiesen mirado. Persona por persona se iban transformando en una de esas bestias, los nahuales. Algunos con la cabeza de cerdo, otros en forma de perro, así como algunos tenían enormes patas que los hacían ver mucho más grandes. Se pusieron al acecho para atacarme. Sin embargo, en esos momentos aparecieron Lauren y el niño de la pobre casa. «Venimos para ayudarte», me dijo el pequeño. «Lauren, váyanse», le contesté. «No podrás con ellos», insistió ella. «Debemos pelear juntos», añadió. Al mirar que estamos en medio de decenas de bestias, Lauren y el pequeño comenzaron a transformarse. Sin embargo, yo seguía teniendo mucho miedo y no sabía cómo hacerlo. La única manera que me permitía cambiar era el alcohol adulterado, y al mirar hacia la puerta, ahí estaba el pequeño del supermercado con su madre sosteniendo una botella. La lanzó con fuerza hacia donde estaba. Luego ellos igual se transformaron en nahuales, pero tenían un semblante transparente, parecían dos espíritus. Ambos me miraron asintiendo, como diciéndome que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien. En esos instantes supe lo que tenía que hacer. Abrí la botella y bebí el líquido sintiendo que mi cuerpo se quemaba por dentro. En un par de segundos agonicé en el suelo, mientras mis músculos se comprimían a tal grado de sentir mucho dolor. Grité, mientras mi cuerpo iba cambiando, y en poco tiempo me había convertido en un nahual como los demás. Rugí con fuerza, mientras que las demás bestias comenzaron a atacarnos, y así empezó una lucha por sobrevivir y demostrar quién era el más fuerte. Nos atacaban por todos lados, decenas de bestias iban al acecho, algunas con cabeza de cerdo que saltaban a una altura sorprendente. Difícilmente los podía alcanzar, eran demasiados para nosotros 5. De pronto, cuando sentí que íbamos llevando la ventaja, apareció el joven que se había llevado a Sam, y al soplar un cuerno que emitía un ruido muy fuerte, se comenzó a escuchar que algo se acercaba, y de la nada aparecieron saltando por todos lados animales que se parecían a los lobos, pero del hocico le salían unos enormes dientes. Eran cientos, una manada gigante. En esos momentos sentí que no íbamos a poder ganar la batalla. Entonces, fui hacia donde estaba Sam para huir de ese lugar, pero al llegar ella ya no estaba. «Sam», intenté gritarle, pero solo podía rugir. De repente, algo me mordió por detrás. Al darme la vuelta, era un enorme nahual entre negro y blanco. Se acercó y me atacó mordiéndome una pierna. Grité de dolor y caí al suelo. Nuevamente sentí un dolor al ser mordido en mi otra pierna. No podía moverme, estaba tendido en el suelo, y justo cuando nuevamente el nahual gris iba a atacarme, del techo saltó Sam, convertida en aquella hermosa nahual blanco. Ella rugió con fuerza atacando al enemigo, quien salió por el techo dando un enorme salto. Sam fue detrás de él, y cuando lo alcanzó, ambos cayeron rodando por el suelo. Yo también salté tratando de ayudar a Sam, pero cuando vi que ella era mucho más fuerte, no pude moverme de ese lugar, y solo quedé mirando desde lo alto. No le costó mucho tiempo terminar con el nahual blanco. Luego se lanzó despedazando a aquellos lobos de dientes filosos, para después ayudar a Lauren con las demás bestias. Cuando los demás nahuales miraron que Sam llevaba el cuerpo de su líder en sus garras, ellos desistieron en el ataque y se fueron alejando, perdiéndose en la oscuridad. Di un salto para llegar hasta donde estaba Lauren y el pequeño. Después, miré que la mujer y su hijo iban regresando en su forma humana. Ellos se acercaron al ver que todo había acabado. Entonces, una luz los iluminó, y con destellos suaves fueron desapareciendo, diciéndome con sus manos: «Adiós». Al mirar a Sam, ella me abrazó con su forma humana, pero yo no podía volver a la normalidad.
Intenté concentrar mi cuerpo, pero no lo logré. ¿Qué pasa?, le dije con la mirada a Lauren. Ella tampoco sabía qué estaba sucediendo. Solo miró al pequeño, quien elevó sus hombros para decir: «No sé qué está pasando». Regresamos entonces a casa de la anciana. Ahí ella me dijo que quizás una nueva maldición había intervenido para que no regresara a la normalidad. Y el sonido de aquel cuerno tenía mucho que ver con que no pudiera dejar de ser un nahual. Sin saber qué hacer, pensaba en cómo iba a regresar a mi casa. De ninguna manera podía hacerlo, por lo que no tuve más remedio que quedarme a vivir en aquel pueblo llamado Darkeep con la anciana. Y de vez en cuando visito a Sam y a Lauren en la casa de mi abuela. Hola amantes del terror, comunidad 3AM. Esta historia se la quiero dedicar a Arturo Reyes, que este mes fue su cumpleaños. Muchas gracias por escucharnos y feliz cumpleaños.